Yo soy ruido. Yo soy ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido violeta. Bienvenidas a nuestra emisión número no sabemos cuál, porque no llevamos la cuenta, pero sí sabemos de qué vamos a hablar hoy. Sandra, hola. Hola Edith, ¿cómo estás? Muy bien, mira, pues hoy decidimos hablar acerca de la libre elección de no ser mamá. Ay, que además está muy fresquito con cosas que han pasado que al ratito les vamos a contar, pero antes tenemos, por supuesto, nuestra querida sección del Machiclip. 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 Y en esta ocasión no vamos a presentarles un video, así que vamos a describir, y claro que les vamos a poner el enlace para que ustedes lo puedan ver, pero les vamos a describir. De hecho, creo que va a haber una imagen que Claro. van a poder estar viendo mientras nosotras conversamos. Claro. Ujú. Pero bueno, les vamos a describir la imagen en tanto, si nos están escuchando, por ejemplo, en Spotify y no están viendo el video, que es de justamente una generación del ECONCIDE, que Así bueno, es. es del CIDE, que es este Centro de Estudios de Investigación en temas sociales en Economía. general, y en este caso en particular es la generación 2023-2025 de la maestría en Economía. Ujú. ¿Y qué es lo interesante de esta imagen, Edith? Por Pues, favor. ¿cómo nos encantaría poder tener interacción con ustedes para que para saber si se dan cuenta de lo que están viendo? La foto es una foto grupal, ¿no? Es en un salón de clases. Pero lo curioso, que no es tan bueno, o sea, lo digo como broma, pero no es broma. O sea, son puros hombres Son en esa generación. 12 hombres, es una generación de 12 personas y todos son hombres. Así es. Entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene de malo? ¿No? Pues es que podemos hablar sobre la feminización de las carreras, de la masculinización de las carreras, ¿no? O sea, como es economía, seguramente pues hay muchos chicos postulando, porque también socialmente y culturalmente ciertas carreras son para hombres y ciertas carreras son para mujeres, aunque en la realidad no debería de ser así, pues, o sea, es un constructo que se ha dado también alrededor del conocimiento. Claro, y además, y que es a nivel histórico, ¿no? Y cómo las mujeres cada vez han podido incrementar su participación en diferentes sectores. Así es. Pero que además esto sirve como para ejemplificar lo que ha pasado en muchas otras situaciones, donde, por ejemplo, tienes un foro donde hablas sobre cualquier tema, ya ni siquiera voy a hablar de temas de derechos de las mujeres, o sea, cualquier tema, y ves que todos los panelistas son hombres. Ujú. Y entonces, cuando cuestionas por qué solo hay hombres, generalmente la respuesta es, bueno, porque no había mujeres que estuvieran ya sea disponibles o tuvieran las calificaciones para estar en el panel o en este caso en la maestría, ¿no? Puede ser que muchas de las veces la respuesta sea pues porque no aplicaron las mujeres que pudieran hacer competencia. Pues no había mujeres, Así ¿no? es. No, pero es que es un tema, pareciera una imagen simple, pero nos abre muchas aristas de muchos temas. El otro, que bien lo mencionas, es que puede hablarnos de el acceso a la educación superior de las mujeres. ¿Dónde están ahorita las mujeres de esas edades en nuestra sociedad? Posiblemente embarazadas, posiblemente cuidando a hijos, posiblemente, o familiares, o posiblemente por la pandemia tuvieron que salirse de estudiar para ir a trabajar. O sea, esta fotografía detona un buen de reflexiones en torno a dónde nos encontramos socialmente las mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres pueden tener acceso a este tipo de oportunidades también, porque sí, un lado es, bueno, a lo mejor por la división sexista de las tareas de cuidado, Así es. puede ser que no accedamos a este tipo de espacios, pero también es la otra parte en la que qué tanto estos espacios están buscando que haya mayor participación de las mujeres. Claro. Porque sí, muchas veces sí se requiere que haya un esfuerzo y una visión interna de buscar una participación más equitativa para generar, bueno, ya sé que
las mujeres se informan más en estos medios de comunicación. Acá voy a publicar la convocatoria. Bueno, ya sé que pues en las licenciaturas o en las escuelas donde existen estas licenciaturas, puedo promover esta convocatoria. O sea, hay muchas formas en las que puedes acercarte y buscar a la participación de las mujeres, pero acá más bien, una vez más lo que vemos es como, pues no llegaron, no hay mujeres y ya, pues no es nuestra culpa. Simplemente no es que haya un sesgo sexista, no es que no nos interese su participación, sino que pues ellas no aplicaron. Y eso también tiene que ver con una transversalización de la perspectiva de género en las instituciones de educación. Es decir, las instituciones de educación superior o media superior deberían de forzarse a buscar y a promover las carreras y esa información le llegue a las mujeres. Y no por cuotas, sino porque en realidad se necesita seguir incentivando a las mujeres a lo que tú decías, que no se queden en estos roles de género que comúnmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Uh-huh. Y otra de las cosas que también me llama la atención y tiene que ver también con una formación con perspectiva de género o feminista, perspectiva de género, dejémoslo así, que es el de comunicación, o quien tomó la foto, o quien subió a las redes sociales esta fotografía. O sea, no se cuestionó que no hay ninguna mujer. Toda la gente que participó en esa decisión no se lo cuestionó. Exacto. Y otra de las cosas, si quieres, podemos comenzar a leer algunos mensajes que la verdad tienen unas puntadas súper divertidas, a pesar de que no sea de reír la situación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que dice, no hay ni una mujer. Bueno, eso es evidente, ¿no? Sí. Otras se cuestionan de cómo fue el proceso de selección y esta está buenísima, tú dila. Sí, bueno, es que hay uno que, no sé si ya vieron la película de Barbie, pero bueno, ponen una imagen que dice, mejor ya cambien su logo, y ponen el Mojo Dojo Casa House y sale el caballo que representa toda esta idea de masculinidad en la película de Barbie. Y es muy chistoso. Incluso hasta alguien dice que mejor se llame paestrío en económico. Sí, exacto. No, dice paestrío en economía. Economío. O sea, eso es padrísimo. Sí, claro, maestría de mae no tiene nada. Bueno, no sé la raíz, pero bueno, ustedes entienden. No, y luego existen estas otras imágenes de memes como de He-Man, Woman Haters Club. Uh-huh. y que sí, No Girls Allowed. Sí, o sea, es como tal cual el club de Toby, ¿no? Exacto, sí, mucha gente, sobre todo mujeres, indignadas del por qué no han seguido políticas afirmativas, digo, aunque también ese es otro tema de las políticas afirmativas, pero bueno, pues sí, la realidad es que no hay una política en la institución para incentivar la participación de las mujeres en los posgrados, ¿no? Claro, y cómo este tipo de comunicaciones también podrían estar reforzando el mensaje equivocado, ¿no? Que es, las mujeres no tienen el mismo nivel académico que los hombres como para acceder a estas maestrías. Ajá. Sobre todo con el tipo de respuestas que pueden dar este tipo de instituciones para justificar su falta de, pues sí, de inclusividad o de visión con una perspectiva equitativa, con una mayor búsqueda de participación de las mujeres, etcétera, etcétera. Sí, porque al final de cuentas ustedes dirán, solo es un Twitter, es una imagen, pues son los recién estudiantes, ¿no? O sea, son los estudiantes de recién ingreso, perdón. Pero no, o sea, como tú bien dices, no hay representatividad de las mujeres. Y si las adolescentes llegan a ver una imagen así, y si se llegan a dar cuenta de que son puros hombres, o sea, ¿cómo se va a sentir representada una adolescente, una joven en querer participar en una maestría donde hay puros hombres? O sea, también tiene que ver mucho la comunicación que hay en las instituciones y lo que queremos proyectar. Claro. ¿No? Y que además, o sea, estamos hablando de una institución como el CIDE, que es este Centro Público de Investigación y Educación Superior, especializado en ciencias sociales, a pesar de que no tenga esta perspectiva de equidad, y orientado por estándares internacionales de calidad. O sea, estamos hablando de una institución que en general se puede criticar desde diferentes perspectivas. Creo que hay muchas críticas que se le hacen al CIDE en general, pero
que no deja de ser una institución de gran relevancia a nivel nacional y que sigue poniendo allá afuera pues carreras importantes y a profesionales, mujeres y hombres profesionales que pues están bastante reconocidos por salir de ahí. Y entonces, como una institución de no que ninguna tenga justificación para tener este tipo de posturas o de descuidos, pero todavía estamos hablando de una que tiene, se supone que estos altos estándares de calidad, ¿no? Claro. Y bueno, que hablan, perdón, de innovación, claro, de un montón de calificativos que, como podemos ver, pues se quedan cortos, ¿no? Sí, que dentro de las ciencias sociales, pues, y que lo podemos quizá en otro episodio hablar, como de la relevancia de cómo todos estos estudios, disciplinas, deberían de incorporar esta visión equitativa, incluyente, feminista, etcétera. Y que en este caso una de las instituciones que representa eso o esa perspectiva social no lo tiene. Y que no se trata tampoco como de enaltecer a las instituciones, porque justo sabemos que las instituciones también forman parte de las estructuras que generan las desigualdades y las violencias, pero pues sí entender que en el contexto en el que vivimos tienen esa relevancia, ¿no? Totalmente. Y pues así es. No sé si hay algo más, pero si no, ¿a dónde tendría que ir, Sandra? Siento que todas las últimas veces yo he tenido es que, el privilegio. Exacto. Y el disfrute. Es que veo tu disfrute, entonces por eso prefiero dejártelo. Sí. Y vamos a disfrutar, mandar al CIDE y a su división de economía a donde se merece, al drenaje. Vamos. Eso sí se fue rapidito. Sí. Muy fluidito. Muy fluido, sí. Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema de la libre elección de no ser mamá. ¿Tú quieres ser mamá, Sandra? No. ¿No? No. Yo tampoco. No. ¿Y desde Sí, cuándo no. sabes que no quieres ser mamá? Lo intuía desde adolescente. Mira, mi referente eran unas tías que yo las veía tan plenas siendo solteras, que yo creo que fueron mi primer referente de vivir como mujeres libres sin sin hijos, en ese sentido. Y que yo creo que vale la pena hacer un paréntesis ahorita Sí. que vamos a empezar esta conversación, porque, a ver, Edith y yo estamos en la línea, de hecho en algún otro episodio nos gustaría abordar más el tema de las maternidades, pero este episodio sí reconocer como los retos, las realidades de decidir o de tener esa libertad de decidir no ser mamá, ¿no? Y qué implica en esta sociedad decidir eso. Sí, es una decisión, definitivamente, yo creo que es un privilegio en muchos casos. Es un privilegio, creo yo, desde mi punto de vista, porque tengo la libertad de decir y de pensar por qué no tener un hijo. Es decir, claro, no tengo, afortunadamente, o que yo sepa, un problema de salud que me imposibilite, ¿no? De entrada. Mi condición posiblemente socioeconómica me podría permitir tener un hijo, ¿no? O sea, no hay condicionantes que me estén forzando a tomar esta decisión, por eso lo llamo un privilegio. Y porque tengo la educación y porque tengo la preparación y la sensibilización y conciencia de lo que implica tener un hijo o una hija. Creo que, o sea, por eso yo lo llamo privilegio. No, yo estoy de acuerdo. Quizás solamente añadiría los matices, porque para mí en la realidad que vivimos hoy como sociedades, esto de hablar de la libre elección siempre me genera un montón de otras reflexiones, ¿no? O sea, muchas veces también estas decisiones vienen de condiciones materiales y estructurales que tú dices, bueno, tengo la información, entonces yo decido no, pero muchas veces también es porque sabes que de otra forma no podrías hacerlo de la forma en la que tú quisieras. Ah, claro, tiene que tiene que ver con algo más emocional. ¿A eso te refieres o...? No solamente, o sea, sí en parte, pero por ejemplo, para hacer un poco más concreto la idea, yo estoy de acuerdo en que mucho de esta decisión puede partir de los privilegios que tú mencionas,
Pero, por ejemplo, en este proceso yo también he pensado en ocasiones que siguen siendo parte del privilegio de poder pensar en estas cosas, pero el decir, bueno, es que ser mamá hoy implica costos económicos, sociales, Ambientales. emocionales muy altos. Y aunque mi economía me dé, por ejemplo, para mantener a una criatura, o aunque mi red de apoyo me pueda ayudar en cómo criar a esa criatura, al mismo tiempo sé que me va a implicar dejarme la vida en eso, ¿no? Claro. Y Y ahí entonces, también entra, es la decisión, ¿no? exacto. El tipo de vida que quieres vivir. Claro, y entonces dices, bueno, sí es mi decisión y sí viene desde este privilegio, pero también es porque en la sociedad tampoco existen las mejores condiciones para ser mamá. Y bueno, eso lo podemos hablar más en el episodio que hablemos dedicado a qué implica ser mamá. Claro, porque aparte es darle un hijo al capitalismo. Exacto, exacto. ¿No? Y que además, o sea, esta decisión, pues al final se conecta con cuáles son tus condiciones reales para el estilo de vida que a ti te gustaría ofrecerle también Sí, pues a las criaturitas que vengan o que ya están en este mundo. también estoy de acuerdo con eso. Creo que es un todo. Creo que es el privilegio, creo que es la condición y creo que algo que tocaste muy importante es o sea, la salud emocional. Perdón, la salud mental. Bueno, ¿qué tiene que ver, no? Está relacionado, sí. Porque yo también creo que me pongo a reflexionar mucho en qué condiciones yo estoy en salud mental como para traer a un niño o a una niña y por ende cómo serían mis cuidados para con estas personas que al final de cuentas necesitan una guía. Y yo como guía la verdad no sé qué tan buena sea y la verdad no lo quiero experimentar porque me he encontrado en circunstancias que he descubierto que no sería tan atenta o me he encontrado en situaciones en las que más o menos voy viendo y me voy poniendo en circunstancias que digo, no, tal vez no sabría reaccionar de tal o cual forma, ¿no? Y yo sé que no todos estamos preparados para vivir la vida, pero creo que cuando tienes a un hijo o a una hija, híjole, pues sí tienes que entregar prácticamente mucha voluntad y es que no se puede experimentar, creo yo. O sea, sí soy muy rígida y creo que no se puede experimentar con hijos. Pues yo creo que aunque no puedas, lo haces. Pero bueno, creo que ese ya es otro tema que podemos explorar con las mamás, porque ellas ya nos tendrán... Ellas sí experimentarán. Sí, exacto, ellas ya nos van a poder decir qué tanto sí, qué tanto no. Pero por ejemplo, ahorita que estabas diciendo eso, también pensaba en, claro, o sea, a lo mejor tú ya tienes esta conciencia y ya sea por las razones que decías antes, pero también desde el momento en el que tú pensaste no quiero ser mamá, desde ese momento también te enfrentabas a todos estos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no quieres vivir tan hermosa experiencia, esta realización? Porque además, pues a mi generación todavía nos toca varios de esos comentarios, Sí. ¿no? De la familia o cosas así. Donde comen dos, comen tres. ¿No? Sí, o sea, a mí sí me ha pasado muchas veces que me decían, bueno, yo tampoco quería, pero vas a ver que vas a cambiar de opinión. Y esta certeza de vas a cambiar de opinión, porque tienes que cambiar. Porque casi, también casi, ¿no? hay otro tema muy importante y yo creo que muy debatible, porque yo he escuchado a varias mujeres a mi alrededor que les llega cierta pulsión de ser mamás. Uh-huh. Que algo pasa en sus cuerpos o en su mente. Biológico. Ajá. Que ya es como de ya quiero ser mamá. La verdad a mí no me ha pasado. No me ha pasado y no creo que me pase ya a estas alturas, honestamente. O sea, no. Y yo la verdad no sé en realidad si es algo biológico o es una construcción cultural en torno al ser madre. La verdad, como no lo he vivido, no sabría decir, pero la verdad ha habido varias mujeres alrededor en mi entorno que dicen que sí han sentido la necesidad de ser mamás. Y para mí esa es una conversación interesante. Creo que científicamente podemos investigar más, pero creo que en general en cualquiera de estos aspectos donde tocamos lo biológico,
siempre es importante también recordar la influencia de lo social, de todos los constructos sociales, del ambiente en el que te desarrollas, de la socialización con la que creces, lo que te están inculcando. O sea, al final las mujeres crecimos, espero que las generaciones de ahora no, me gustaría pensar que mucho menos, pero pues las mujeres crecimos con eunucos y estos muñequitos en los que eres la que tiene que cuidarlos y aprendes a cuidarlos. De mandado. Y con la carriola y tal. Entonces, aunque digan que existe mucho esta realidad biológica, también existe todo este peso social en el que sí hay una presión por llegar y aspirar a tener esa familia, donde también el ser mamá se sigue viendo el día de hoy como una parte importante de la realización de la mujer. Y entonces el poder diferenciar hasta qué punto es que siento aquí como la hormona y hasta qué punto es que me compré esa idea, y no porque crea que las mujeres que deciden ser mamás se hayan comprado eso y se hayan quedado con eso y no hayan tenido la posibilidad de tomar otra decisión, sino más bien como la capacidad que vamos desarrollando para diferenciar, porque no es obvio. No es obvio, toda la vida nos vendieron esa idea de que además ese era nuestro gran valor como mujeres. Y aquí entra otro tema, o sea, nos cuestionan a las mujeres el romper ese esquema del ser madres, o sea, nos critican y se asombran porque, ¡ay! ¿Cómo? ¿No quieres tener hijos? Digo, que ahora ya ha sido más aceptado, creo. De hecho, creo que hay un boom de mujeres que decidimos no ser madres, ¿no? Sí. Pero también, o sea, no se cuestiona el no ser padres. Claro. A ese sí no se cuestiona, al contrario. Qué bueno que no es ser padre, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, por un lado, esta parte de la tendencia a, yo creo que se vincula, como la tendencia a no tener descendencia y también a permanecer en la soltería. Uh-huh. Es algo que va creciendo, y yo creo que eso sería muy interesante analizar cuáles son las causas de raíz, o sea, qué está pasando socialmente que preferimos realmente esto, ¿no? Y están pasando muchas cosas, está pasando que estamos enfrentando crisis económica, total, crisis ambiental, crisis, o sea, sí hay otro tipo de preocupaciones en el futuro que ves para ti, para tu familia, para lo que implica tener familia incluso, ¿no? O hacer familia. Comunidad, realmente, qué tanto nos ha impactado esta visión de sociedades individualistas, por ejemplo, en cómo nos vemos en un futuro conviviendo y relacionándome, me atraganté por el impacto de la reflexión. No, pero bueno, te ríes y me río yo. Perdón. No. Y van a ser 5 minutos de risas. Bueno. Es que si están viendo el video van a ver a Edith muriendo y no pudiendo controlar su risa. Y yo, que soy la más simple del mundo, me contagio. Ya. Pero bueno, a lo que iba es que... Y bueno, aquí acabó el episodio de hoy. Porque nos vamos a seguir riendo. No, es broma. No, ya me voy a poder concentrar. Ya no te voy a ver. Ya, perdón. No, estaba diciendo cómo esta visión y que a nivel... ¿Qué nivel crusty? Perdón. Qué chistoso. Ya, perdón. Después de tanto estrés, perdón. Es ya. Catarsis esto ya. Exacto, ya perdón, ya, ahora sí. Ya estoy psicosomático. No, bueno, ¿cómo a nivel... Ya hasta el productor se empezó a reír. Ay, perdónenme. No, está bien. Tú ríete, yo voy a seguir hablando. Estoy haciendo como 10 abdominales. Ya. Yo creo que es la mejor forma de hacer abdominales. Exacto. Las lágrimas es por la emoción. Así un break y regresamos. No, bueno, yo voy a terminar la idea. Que entonces, como a nivel social y cultural, esta visión, incluso la forma en la que están estructuradas, pues sí, todos los postulados que refuerzan el individualismo. Eso. Tiene que ver
con este tipo también pues sí, de paradigmas en los que ya como jóvenes y no tan jóvenes nos vemos formando no familias, nos vemos relacionándonos, cómo, sí, o sea, cómo todo esto está vinculado también a el tipo de relaciones que hoy se crean en las personas más jóvenes, ¿no? Que tienen otro tipo de cultura. Uh-huh. Sí, tienes razón. O sea, claro, lo que estamos diciendo al final de cuentas parte de nuestra experiencia y de lo que o sea, de nuestro entorno, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, al final de cuentas... Es que, ¿por qué te ríes? O sea, yo estoy... Sí, esa venganza. Ay, no. Ya. Para nada. ¿Se puede cortar esto? No. Todo es corrido, Edith. Ok, perdón. Ya. No, o sea, te decía, o sea, es parte de nuestro entorno. Yo espero que al menos la gente se haya reído con nuestras risas. Sí, como pulgas de deporte. Sí, exacto. Pero claro, existe esta otra parte de la sociedad que ni tal vez lo reflexiona, o sea, no le buscan más profundidad al asunto, simplemente es un asunto, como tú decías, de una demanda ante una economía, ante una condición como uno quiera vivir la vida. O sea, en realidad, pero responde a todo un sistema. Exacto. Eso es cierto. O sea, también las relaciones que tenemos no se dan así, porque Exacto. Sí. O sea, seamos o no seamos conscientes, Exacto. Son parte o son reflejo del sistema en el que estamos. Exacto. Totalmente. Y yo creo que esa podría ser una buena crítica, porque si bien no somos víctimas, sí es un factor que determina un comportamiento social sí. para incluso generar comunidad. O sea, porque si somos tan individualistas, ¿qué nos va a deparar como generación en un futuro en donde no haya una red de apoyo o no haya comunidad en ese sentido, ¿no? Sí, y que para mí eso es como fundamental a la hora de hacernos un poco más conscientes de por qué queremos lo que queremos, uh-huh. Por qué creemos que es nuestra decisión el sí querer esto o no querer esto. Porque, digo, sin tratar de quitarle peso a la relevancia de que como mujer tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre lo que queremos hacer en un futuro con ellos o en nuestro presente o lo que sea a la hora de pensar en maternidades, pero que al final está conectado a todo un sistema y no podemos eliminar el peso de ese sistema en las implicaciones de esa decisión y todo lo que ha pasado, porque por muy conscientes o inconscientes que estemos de todo ese sistema o cómo nos afecta en el día a día, la realidad es que pues cualquier mujer va a estar pensando en, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para después educar a esta persona, ¿no? Sí. ¿Cómo le voy a enseñar a esta persona a vivir? Que es lo que tú decías en un inicio como una de tus, pues de tus cuestionamientos, ¿no? Uh-huh. Personales. Yo creo que eso son dudas que también reflejan el sistema en el que estamos. Sí, y otra de las cosas que también refleja la estigmatización de la sociedad a quienes no quieren ser madres o no queremos ser madres, también luego la sociedad encasilla del por qué y empiezan a darse como ideas, ¿no? Ay, bueno, es que tiene problemas psicológicos, entonces no quiere ser mamá porque tuvo un trauma de infancia o porque la maltrataban. O no, porque es lesbiana, ¿no? Cuando en realidad no tiene nada que ver con una decisión como esta, ¿no? Claro, y que eso a nivel cultural y hasta pop lo podemos ver en varias representaciones, ¿no? Desde el meme de la señora de los gatos de los Simpsons uh-huh. hasta pues en los mismos Simpsons tienes a las tías, uh-huh. que son como las solteronas, exacto. Entre comillas, y que justo se venden así y como las que como que de alguna forma están excluidas incluso. Y amargadas. Por el simple hecho de estar solteronas. Pues a mí alguien un día me hizo un comentario porque yo padecía mucho de gastritis, colitis y estaba así muy atenta a lo que pasaba en mi cuerpo. Y alguien en algún momento me dijo, es que es porque estás sola en el sentido de que no tienes una preocupación como es el tener hijos y por eso estás todo el tiempo pendiente de ti. Y por eso estás como muy y hoy qué me pasó prácticamente y yo así de... Nunca lo había pensado.
Pero es como justo estos castigos también sociales que Exacto. te imponen de que, es que te sientes mal porque tienes tiempo de sentirte mal. Porque mira, yo que tengo hijos, no puedo sentirme mal porque es que ni tiempo de pensar en mí, ¿no? Claro, y que sí que en esta sociedad se implica pues otras condiciones para las mujeres que, por ejemplo, son madres autónomas, pero que también es cierto que, a ver, en lo que te dijeron, ¿por qué estaría mal que tengas tiempo para pensar en ti? O sea, eso por qué sería algo criticable. Pero también, por ejemplo, me hiciste recordar cómo en algunas situaciones médicas, como el ovario poliquístico, endometriosis, y muchas veces en esos tratamientos o cuando estás en revisiones médicas, lo que te dicen es, pues lo que te ayudaría es tener hijos ya, hijos o hijas, Claro. ¿no? O sea, como que eso te va a ayudar. Y además, pues sirve que te adelantas porque después quién sabe si puedas tener. O sea, es que la maternidad a veces se convierte en una opción para tu salud, según los médicos, ¿no? Sí. O también está la otra, que si te enfermas de algo, también relacionado con, pues, con nuestro sexo, o no sé cómo decirlo en ese sentido, que si te pasa o no ciertas cosas, o sea, que te tienes que cuidar, pues, porque si no va a traer consecuencias y una de ellas es no poder tener hijos. Como te digo, o sea, como si estuviéramos... Como si ese fuera el fin último. Ajá, exacto. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, o sea, yo creo que hay un montón de frases y a lo mejor podríamos hacer una ronda de frases que a ti te han dicho por no querer ser mamá, las que a mí me han dicho por no querer ser mamá y bueno, como todo eso de pronto, pues no sé, o sea, yo sí creo que al día de hoy ya la gente a mi alrededor desistió de esa idea. Como que se van cansando también, ¿no? Sí. Como que sienten que no van a incidir Sí, y sí, entonces sí. dicen, bueno, ya ahí viene la amargada que no quiere tener Sí, hijos, mejor claro. no hablo con ella. Sí, o sea, por ejemplo, a mí, mi mamá tal cual me ha saltado en la conversación con mis hermanas porque ella es como, sí, tú vas a ver que algún día tal, ¿no? Tú tal. Y bueno, ya ahí me regreso a ti, o sea, ya como que me salta a mí de la lista porque sabe que no, pues no está en mi interés. Y de todas formas, hace no mucho yo le pregunté todavía a mi mamá, oye, tú sabiendo que yo no quiero ser mamá, de todas formas, ¿esperas que yo en algún momento cambie de opinión? Y me dijo, pues es que a mí me gustaría mucho tener a una nieta o un nieto tuyo, ¿no? Y para mí fue como que me explotó la cabeza porque dije, ok, o sea, ya tengo 34 años diciendo que no quiero tener descendencia y de todas formas es una esperanza que mi mamá tiene. Sí, es raro. A mí alguna vez cuando vivía sola, cuando no tenía pareja, pues, sí hubo un momento en el que yo ya me sentía sola, o sea, que yo hasta decía, ni tengo un perrito que me mueva la cola, ¿no? Literal. Porque pues ya era mucha soledad. Y a mi mamá se le ocurrió decirme, ¿y por qué no tienes un hijo? Y yo así, mamá, ¿estás hablando en serio? Sí. Y yo, pues, ¿a quién se lo voy a dejar, mamá? O sea, si lo tengo, ¿quién lo va a cuidar, no? Y eso me sacó mucho de onda. O sea, es increíble cómo las mamás, a pesar de que ellas tal vez nunca fueron conscientes de su maternidad, sino porque muchas de ellas era el mandato por la generación en la que vivieron. Exacto. A pesar de que ellas tal vez, porque yo alguna vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿y tú? Si hubieras tenido la opción de ser mamá, ¿hubieras sido mamá? Y me dijo que no. Entonces, de alguna forma, es un patrón que van siguiendo, ¿no? Y supongo que también viven tantas felicidades que quieren que uno las viva, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad no, o sea, me extrañó mucho. Y eso que ella no, o sea, si hubiera podido decidir, ella no hubiera tenido hijos. Y así me lo dijo. Y yo con tanta naturalidad. Qué raro. Y yo, a partir de esa ocasión, le dije, mamá, es que yo no quiero tener hijos y no los voy a tener sola tampoco. Y la verdad a mí ya no me molestan, o sea, ya no me dicen, no me insisten, ya no. Y esto me recuerda también una mujer que es mamá, es una amiga feminista, que ella sí dice tal cual como, bueno, o sea, yo obviamente estoy de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir sobre, sí, su sexualidad y pues obviamente todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, pero pues yo como mamá, esta parte que tú decías de lo he disfrutado tanto
que también me cuesta trabajo el no recomendarlo, ¿sabes? Como el no decir, sí, es que es muy bonito, sin ánimos de romantizarlo, pero que ella misma, como consciente de todo lo que implicaba, decía, sí, para mí es difícil no decirte, pues es que a lo mejor deberías pensarlo. Ujú. Y bueno, para mí esa es una cuestión, no sé, interesante, porque pues también la gente viene y te dice cómo tienes que vivir tu vida todo el tiempo, ¿no? Y no por eso te molesta más o menos. Y en este tema en particular, yo creo que a lo mejor cuando apenas estás tomando esta decisión puede ser más difícil si la gente te está presionando tanto. Pero sí llega un punto donde también ya es como, ay, ya me sé esta conversación, ya sé cómo manejarla, ya también tengo muy clara mi posición y pues ya está, lo podemos conversar y no pasa nada, ¿no? Y también yo creo que tiene que ver con que la sociedad nunca está conforme con lo que hacemos las mujeres. Totalmente. Si tenemos un hijo, que porque no lo estás educando como lo tienes que educar. Y si no tienes un hijo, es que es como es posible, si tú naciste para ser madre, ¿no? Entonces, es un juego muy maquiavélico el que siempre hacen con nosotras las mujeres, definitivamente. Y estamos más observadas definitivamente que la mayoría de los hombres. Sí, no, totalmente. Y eso lo podemos vincular también a lo que está, bueno, a toda el ruido que se hace cada vez que hablamos de aborto, ¿no? Ujú. Porque justo ahí es donde ves que toda la gente opina sobre cómo deberíamos de hacer y de tratar nuestra sexualidad, no solamente la decisión, sino ay, entonces, ¿por qué no se protegió? Ay, entonces, ¿por qué? Y esa responsabilización siempre de las mujeres. Y que al mismo tiempo, pues creo que ahorita ya está muy posicionada este contraste, ¿no? Como de los mismos vatos que te dicen, no, ¿y por qué no se protegió? Estoy en contra del aborto. Son los mismos que al rato son padres ausentes, que además de justo no asumir la responsabilidad sobre el cuidado y todo lo que implica criar a alguien, tampoco dan ni siquiera el aporte económico que se necesita para poder mantener a esas personas, etcétera. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con esto que dices, con que siempre somos criticables en estas sociedades donde hay una mirada machista, donde se cree que hay un derecho a opinar sobre los cuerpos de las mujeres, donde además no hay una responsabilidad social sobre la crianza, ¿no? Porque además sí, deberías de tener tú hijas, hijos. A los hombres tal vez les hacen comentarios, pero mucho menos o sin tanta presión y mucho menos con esta idea de realización. O desde otro punto, porque como ellos van a ser los papás proveedores, mejor les exigen si ya tienen un trabajo, si ya tienen un carro, si ya piensan en la casa, ¿no? O sea, es también otro tipo de presión, pero que al final de cuentas no es el mismo porque no tiene que ver tanto con el cuerpo directamente. Y ahí es lo condenable, ¿no? Sí, exactamente. Y que además creo que toda esta conversación se puede vincular perfectamente a esto que acaba de pasar a inicios de septiembre, donde la Suprema Corte de Justicia tuvo una sentencia en la que busca que se despenalice el aborto a nivel federal. Que ahí, bueno, hay un montón de matices que creo que son muy importantes destacar porque si bien ya te puedes amparar a nivel federal en este cambio en la ley, pues a nivel local todavía hay estados que prohíben el aborto, ¿no? Así es. Y cómo justo, pues al día de hoy, esta libre elección de no ser mamá, ¿qué tan libre es, no? O sea, es libre elección para quiénes, para qué mujeres, según qué condiciones. Y también abre otras puertas porque no sabemos si el Estado va a poder dotar de las condiciones en cuestión también médicas porque bueno, hay que, antes de pasar a eso, creo que es necesario decirle a las personas que nos escuchan, que no solo se despenalizó del aborto, no solo se despenalizó el aborto, sino que también hay digamos, una instrucción
de que en todas las clínicas del IMSS, ISSSTE y hospitales de Pemex, se puedan atender los abortos. Y ahí va mi comentario. También el Estado debe de generar políticas. Perdón. Debe de generar. Hoy soy tu bufón, ¿eh? Es que hoy vengo de simple. Más bien el Estado tiene que generar tanto políticas públicas que acompañen esta decisión de la Suprema Corte, como para poder crear todo este instrumento médico para poder dar el servicio a las mujeres. Porque también recordemos que Estados Unidos es nuestro vecino y en Estados Unidos ya no se permite abortar, o sea, ya se prohibió. Entonces, seguramente también vamos a tener este turismo, ¿no?, médico. Entonces, ahí cómo va a reaccionar el Estado, y más si, como tú bien comentas, en los códigos locales no se va a despenalizar el aborto. O sea, puede que no haya despenalización del aborto. O sea, es muy interesante la lectura que a partir de ahora se puede hacer frente a esta decisión, que sí es una decisión de avanzada en un país como el nuestro, en donde las organizaciones, los colectivos, las mujeres llevan un largo tiempo en contra de la criminalización sobre los cuerpos de las mujeres por abortar. Pero, pues, todavía hay camino por recorrer, ¿no? Sí. De hecho, me hiciste recordar, perdón, justo como a nivel histórico, cómo se crea el Día de la Madre en México, ¿no? El 10 de mayo. Y esa historia, o sea, resulta bastante indignante, a pesar, no importa cuántas veces la escuches, en cuanto a que, pues justamente había cada vez más mujeres buscando promover anticonceptivos y buscando el acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Y no me acuerdo el año en el que sucedió esto, el decreto como del Día de la Madre, pero esto sale como un esfuerzo del Estado para promover el rol como estereotípico de la mamá y de justamente como de las mujeres y en la familia y romper con todas estos movimientos que se estaban creando a nivel nacional, porque todo empezó pues desde la península de Yucatán con diferentes foros de mujeres y otros movimientos al norte del país, y cómo esto iba creciendo, iba cobrando fuerza. Pues entonces el gobierno dice, no, tenemos que hacer algo, creamos el Día de la Madre, crean aquí en la Ciudad de México el Monumento a la Madre, o sea, y hacen toda esta figura tan simbólica, solemne, de lo que implica ser madre en una figura familiar, tradicional, pues bajo la heterosexualidad obligatoria también, ¿no? Y bueno, eso es lo que me recordó lo que estabas comentando, porque sí, o sea, realmente las mujeres han luchado y exigido sus derechos desde hace muchísimo tiempo. Y desde hace muchísimo tiempo el Estado ha dicho no. Así es. Y de hecho, me parece que, bueno, México se une a una serie de países en América Latina que ya tienen, digamos, esta decisión tomada reciente, no reciente, como Argentina, Uruguay, Cuba. ¿Qué otro me hace falta? Bueno, no recuerdo más, pero ellos son de los que ahorita recuerdo. Puerto Rico, me parece. No me acuerdo. Pero, o sea, ya al menos ya se sumó en América Latina un país más que nos otorgan derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos sin criminalizar, ¿no? Y también lo que me hace pensar esta decisión es a ver qué tipo de reacciones van a tener todos los grupos más conservadores del país, ¿no? Todos estos grupos pro vida y demás. A ver, también hay que observar cuál es la reacción que van a tener, ¿no? Porque si bien como decíamos, y es una decisión que no se puede apelar, porque aparte ya lo dijo la Suprema Corte, que es como el máximo órgano jurídico, ¿no? Pero todavía se tiene que configurar a nivel estatal. Exacto. Muchos trabajos en torno a esto. Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelve esta decisión, pero lo que es un hecho es de que ya no pueden negar. Y por eso organizaciones como el GIRE se están parando para que no haya ningún problema con los estados, ¿no? En donde no se ha aprobado. Sí, que ahí, pues todavía, justo como dices, hay que ver qué sigue.
Ujú. Yo creo que esto es como una oportunidad más bien para que las mujeres sigamos haciendo presión y nos sigamos movilizando en nuestras dimensiones. Sí. O sea, a veces tiene que ver con que podamos tener estas conversaciones en nuestros círculos más cercanos, porque realmente muchas veces con tus amigas sí puedes hablar de aborto, Ujú. pero pasar por un aborto, el decidir abortar sigue siendo algo muy difícil y muy fuerte. Hoy, en pleno siglo XXI, en sociedades que supuestamente somos más progresistas en nuestra forma de ver la vida, pues no es una decisión fácil. ¿Y qué es lo paradójico de de los pseudoargumentos que utiliza la gente más conservadora, ¿no? Que piensan que es cualquier cosa para una mujer ir a una clínica o pasar por un proceso de aborto, cuando realmente, pues muchas veces implica hasta un duelo otra vez, ¿no? Sí. Y todo eso, pues todavía no se habla tan abiertamente. Sí, y tocas un punto importante, porque no por el hecho de que de que uno tome esta decisión, no quiere decir que sea fácil. Es decir, Exacto. no van a estar las filas de mujeres formadas para hacerse un aborto. O sea, no, es una decisión de verdad complicada, en el que intervienen muchas cuestiones, incluso emocionales. Sí. Entonces, tampoco hay, eso es lo que regularmente se piensa, ya, como la gente, bueno, las mujeres van a poder abortar, entonces ya se está prácticamente induciendo, ¿no? Claro. Pero no, o sea, en realidad no es así. Y que yo creo que eso también responde a esta idea de las mujeres como, pues desde esta concepción histórica de las pecadoras, Ujú. las que, o sea, somos las Lilith, somos la Eva, todavía en el imaginario colectivo, ¿no? Somos las que somos capaces de sonsacar al mundo por una manzana y que pues por eso se nos va a hacer fácil entonces mañana andar embarazándonos y yendo así como nos dé el cuerpo a abortar y seguir haciendo de las nuestras. Ujú. Y yo creo que aún, aún si no fuera una decisión tan difícil, que yo creo que para la mayoría de las mujeres lo es, y no podría decir que para todas porque pues no sé, pero aún si no fuera difícil, pues también es nuestro derecho a decidirlo, y ya. Ujú. O sea, eso no hay como mayor margen de discusión sobre si por qué es difícil o no es difícil, deberíamos o no de tener acceso a esta parte que es acceso a la salud de las mujeres. Pero, para empezar, ¿no? Sí, porque también hay que recordarles a las personas que nos están escuchando que un aborto no es solo por la decisión de no tenerlo, sino puede, igual que el no ser madres, tener implicaciones de salud, económicas, violencias, un montón de factores, incluso hasta la propia decisión, como tú lo dices, de no tener un hijo, porque uno no tiene la capacidad Por para lo que sea. tenerlo, por lo que sea, efectivamente. O sea, sí existen muchos factores y que entonces yo invitaría a la gente a no estigmatizar y más bien informarse acerca de lo que implica por ejemplo, esta toma de decisiones en cuestión de la Suprema Corte, que la llevaron o cómo es que todas las organizaciones que trabajan en el tema han estado vinculadas con casos realmente bien tristes, ¿no? Incluso mujeres que ahorita se encuentran en la cárcel por haber abortado, ¿no? Entonces sí es un tema que nos da para reflexionar mucho y que tal vez valdría la pena que hiciéramos un programa completo sobre esto, ¿no? Claro, sí, porque además, como que generalmente también para justificar este tipo de decisiones o de cambios políticos, siempre se tiene que recurrir a ejemplos como los que acabas de dar, que son sumamente preocupantes, son injustos, pero también al caso de las mujeres que su salud realmente estaban en una situación de riesgo grave, o que mujeres que han pasado por violaciones. Exacto. Y creo que este parámetro que sienta la sociedad para, aquí sí te lo permito y aquí no, Exacto. es una doble moral con la que estamos jugando todo el tiempo, que aquí, o sea, la realidad es, a ver, si lo que queremos es tener un acceso a derechos de una forma más equitativa para las mujeres, aquí es un lugar clave para empezar, Uh-huh. ¿no? O sea,
¿Cómo es posible que ya se estén pasando otro tipo de leyes, que ya se está discutiendo sobre cómo regularizar, no sé, hasta la inteligencia artificial en el mundo, y que estemos hablando de si ir a Marte o de tantas otras cosas, pero que todavía sea tan difícil imaginar que países como México puedan tener realmente un libre y seguro acceso al aborto para las mujeres que lo necesitan? Así es, yo creo que no dimensionamos esta decisión. Creo que no, la sociedad, no estamos preparadas, la sociedad, para que las mujeres decidamos sobre nuestros propios cuerpos, porque esto impacta en muchos aspectos. Y el más importante es el empoderamiento, lo que también hablábamos en alguna ocasión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces ahí es, ¿a qué le tienen tanto miedo como sistema patriarcal? ¿Cuál es el temor de que las mujeres podamos tener esa autonomía y esa decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas? Así es. Porque es real que históricamente se nos ha controlado mucho a partir de esto, ¿no? Los cuerpos, sí, totalmente. Sí. Pues les invitamos a que nos escriban, a que nos dejen comentarios, si tienen alguna observación, comentario, duda, pregunta, sugerencia, pues yo creo que es momento de hacer ruido, porque para eso es este podcast. Queremos hacer un ruido violeta en donde todas las voces que aquí se puedan escuchar, pues inspiren. Sí, que nos cuenten también sus decisiones en por qué hoy es una libre o no libre decisión el no ser mamá. También si quieren hacer ruido con sus risas, como las nuestras, que fue como un cuarto del programa, pues también que hagan ruido con sus risas, porque pues sí, en sistemas como estos tan opresivos, la risa también es una forma de revolucionarse y de hacer ruido violeta entre mujeres. Pues les agradecemos mucho su atenta escucha. Los esperamos el próximo episodio, y pues sigamos haciendo ruido. Sí, que es lo que nos convoca aquí. Así es. Ayúdenos a hacer ruido desde sus casas, en redes, y con gusto las leeremos. Y riamos mucho, por favor. Como hoy. Sí. Hasta la próxima. Bye.